comenzar con Ahí esta se ve clase de regeneración. perfecto. Bárbaro, perfecto. Con los términos y los conceptos con los cuales voy a tener que estar familiarizado para comprender el proceso biológico de la regeneración ósea y el uso de los biomateriales. Y principalmente estos biomateriales, los cuales yo llamo siempre, generalmente le pongo un apodo de hueso, voy a comprar hueso, cuando no siempre en el 100% de los casos es hueso propiamente dicho, van a ser aquellas sustancias de origen natural o sintético capaces de interaccionar con el organismo receptor. ¿No? El organismo receptor, por supuesto, mi paciente, el hueso maxilar, en el terreno en el cual nos vamos a manejar, ¿no? Y en lo cual lo hacen los tejidos biológicos a los que van a sustituir estos materiales. ¿No? Principalmente, el principal concepto es el de osteopromoción, que van a ser todos los mecanismos involucrados en la regeneración y la reparación ósea. ¿No? Y el principal proceso, un esquema muy importante, es este, ¿no? Donde se puede resumir el principio de osteopromoción, donde va a ser un espacio totalmente compactado y encerrado entre dos láminas blancas, en lo cual voy a generar, siempre lo comparaba a mis alumnos en Perú con una pachamanca, ¿no? Que uno pone todos los productos, la carne, las habas, la verdura, ¿no? Y luego lo tapa para que eso se cocine. Esto es exactamente más o menos lo mismo, ¿no? A partir de lo cual ese principio de osteopromoción va a tener en un sitio oclusivo, o sea, oclusivo no de que está en oclusión, sino que va a estar cerrado de todos los procesos externos y se va a regenerar el tejido, que en este caso yo que voy a querer es el hueso propiamente dicho. ¿No? Por eso tenemos dos conceptos, uno de reparación y otro de regeneración. La reparación va a ser la restauración de un tejido por otra diferente arquitectura. Por ejemplo, podríamos hablar de la reparación tisular en el epitelio, ¿no? Cuando se repara por medio del queloide, ¿no? Cuando yo tengo esas cicatrices y tengo queloide. Sin embargo, la regeneración es la restauración de un tejido siendo indistinguible del tejido original, ¿no? Entonces, tanto en arquitectura como en función, esto es lo que voy a querer que en mi defecto, en el maxilar, se regenere hueso por hueso mismo. ¿No? Y tenemos varios procesos por los cuales vamos a poder utilizarlos, ¿no? Que es principalmente el proceso de osteogénesis, de osteoconducción y de osteoinducción. La osteogénesis es la propiedad de generar hueso por sí mismo. Esta propiedad la tiene el hueso propio del paciente. ¿No? El único material, por eso dice que es capaz de formar hueso por sí mismo y tan rápido es el hueso del mismo. Que va a tener células vivas, ¿no? Células vivas, por supuesto, de la esponjosa medular o del hueso medular del paciente, del sitio donde estoy operando o de otro sitio intrabucal puede ser o externo o extrabucal, ¿no? El hueso propio del paciente, ¿no? Está compuesto principalmente por las células vivas que son los osteoblastos. Los osteoblastos pueden permanecer viables durante el procedimiento de trasplante, ¿no? Porque acá estamos hablando que el hueso por sí mismo es un órgano, y otro de las cosas que siempre conversamos es por qué a veces se puede importar o no importar un producto que venga de Europa o de Estados Unidos, es precisamente porque el hueso, por más que venga en frasquito y de medio gramo, de medio centímetro cúbico, está considerado un órgano exactamente para las autoridades, igual que un hígado, que un cerebro, que un corazón. Entonces, yo estoy importando o estoy transportando hueso en frasquito, eso es un órgano, propiamente dicho. Estos osteoblastos, entonces, acá para el hueso del paciente, tienen que permanecerse totalmente vivos, y esas células osteoblásticas van a generar hueso por sí mismas. Diferente es la osteoconducción, que es la propiedad de generar un andamio, ¿no? De guiar a la formación ósea. Esto vendría a ser cualquier producto osteoconductor, es exactamente lo mismo que en el hormigón armado, el hierro de la construcción o los cascotes o la piedra que va dentro del hormigón armado, ¿no? Entonces, va a servir de soporte a los vasos que van a nutrir y estabilizar el coágulo o el injerto que estamos colocando. Estas células van a migrar y colonizar este tipo de andamio, ¿no? Y luego se va a producir hueso nuevo propiamente dicho. No hay otra cosa muy diferente en la... Aprovecho al doctor que se está sumando ahí con su sopita, poniéndole limón, me está dando envidia, ¿no?
Provecho, doctor. En la capacidad de la autoinducción de que tienen determinadas sustancias, proteínas morfogenéticas, para inducir al grupo de células del organismo, que son células mesenquimáticas o stem cell, que tienen la capacidad de virar o diferenciarse, inducir a otra célula a formarse en osteoblasto o de generar hueso. Entonces, esto va a ser generalmente hueso humano que va a tener la capacidad de hacerlo. Pero ¿de qué va a depender si podemos hacer o no podemos hacer regeneración ósea? Esto va a depender de la cantidad de paredes que va a tener un defecto. Si un defecto podemos calcularlo como si fuera un alvéolo por extracción, por ejemplo, ¿no? Como un vaso que va a tener 4 paredes. Acá no lo quiero volcar porque lo tengo lleno de agua. Pero si falta unas paredes, ¿no? Ya va a ser un defecto que va a tener 3 paredes. Si le faltan 2 paredes, va a tener 2 remanentes y así sucesivamente. ¿De qué va a depender de que yo pueda hacer o no regeneración? Es colocar el producto, lo podés colocar, pero no va a tener la contención propiamente dicha. ¿No? Entonces yo la contención la voy a tener que generar, esa contención, con membranas. ¿Qué tipo de membranas? Reabsorbibles, no reabsorbibles. Y ahí poder tener un éxito en este tratamiento. ¿No? Entonces, ¿qué factores se deben considerar antes de realizar la regeneración ósea guiada? Primero, el volumen de relleno, en dimensiones. ¿No? Siempre a veces uno escatima, dice, no, pedimos el frasquito más chiquitito y después nos falta, o pedimos el más grande y después nos sobra. Siempre tenemos que tener el volumen. Recuerden, esto no se puede guardar en heladera, no seamos tacaños con el organismo de nuestros pacientes, ¿no? Esto no se puede usar un frasco abierto, hay que botarlo, hay que tirarlo y comprar otro nuevo. El tamaño y los gránulos, tenemos micropartículas y tenemos macropartículas. Todos los biomateriales vienen en 2 tipos de polvito, no es polvo propiamente dicho, ¿no? Son micropartículas y vienen de diferentes tamaños, depende el relleno que yo voy a regenerar. Por ejemplo, los maxilofaciales y nosotros en implantología, para un implante, alrededor de un implante tengo que utilizar de las partículas más pequeñas. Para los maxilofaciales, para generar un relleno de un quiste o de un ameloblastoma, o, sin ir más lejos, algo que hacemos nosotros, un levantamiento de seno maxilar por ventana abierta, por ventana lateral, tenemos que usar un relleno de una partícula más grande para que se genere más compartimentación. ¿No? Recuerden que cualquier cosa que yo estoy rellenando, eso genera un volumen por sí mismo, ¿no? Siempre y cuando no se comprima, eso va a generar, ¿no?, el proceso de la regeneración que yo quiero dar a ese volumen. ¿No? La arquitectura del relleno, las paredes que lo van a alojar, como dijimos recién, la anatomía del defecto, cómo encuentro yo ese maxilar o cómo se generó ese defecto, el grado de vascularización de la zona, no va a ser lo mismo un hueso tipo 1, extremadamente duro, totalmente pétreo, ¿no?, como una piedra donde perforo y no hay vasos, que un maxilar superior donde apenas yo estoy perforando, tengo un afloramiento medular que sangra, ¿no? Y que eso le va a dar una osteogénesis propiamente dicha por los osteoblastos que estoy aflorando. La biocompatibilidad del material, la inmovilidad, esto es una condición sine qua non, un factor, o sea, no se puede estar moviendo, no puede estar en una zona donde el paciente estire así los labios, comprima los labios y eso se colapse todo el relleno, o que el paciente se esté tocando, es un proceso muy común por el cual fracasan los rellenos y los implantes, porque el paciente se toquetea y dice, no, yo no me toqué nada. ¿No? Por eso tenemos que ver muy bien también, otro de los factores es el tipo de provisional que le colocamos arriba, o sea, jamás una removible. Imposible colocar una prótesis removible arriba de un relleno porque va a ser el colapso y el fracaso total de nuestro relleno, ¿no? Y principalmente la ausencia de infecciones previas o después. Uno de los eventos que se produce es muy común la infección del relleno, los materiales de relleno. Y esto no tiene nada que ver con la procedencia del relleno, sino con la cantidad de bacterias que tiene el paciente en boca, con la apertura y el fracaso de esto que vamos a hablar prácticamente al final de la clase. Pero si yo encuentro una zona donde hay una infección, donde hay una fístula, donde hay sustancias purulentas o así todo, un quiste que no está activo, tengo que tomar una medida de medicación previa a la colocación, a la instalación de
cualquier biomaterial o de cualquier implante. O sea, no podemos hablar hoy en día de instalar ni un implante, ni una regeneración, o sea, ni ambos a la vez con un proceso infeccioso agudo, ¿no? Esto siempre digo, si es agudo, hay fístula y hay sustancia purulenta. ¿No? Entonces, de todos estos criterios, vamos a ver defectos que tenemos favorables y defectos desfavorables. Un defecto favorable es contenido, como podemos ver a la izquierda de la pantalla, ¿no? Por 2 o 3 paredes. Ahí tenemos. Más a la izquierda tenemos contenido por 2 paredes, y acá por 3 paredes, y acá tenemos 2. ¿No? Ahí sí voy a poder hacer una regeneración simultánea, pero sin embargo, en el caso de la derecha, donde tenemos una pared o ninguna en el sector, en el implante B, digamos, donde quiero hacer una regeneración simultánea, ahí lo más conveniente es cuando uno habla de regeneración en etapas o en pasos. Ahí siempre va a ser importante generar que el terreno donde yo quiero trabajar, donde yo quiero instalar el implante, ¿no? Como se decía, un milagro a la vez, ¿no? Primero generar el hueso y bueno, si el hueso prende, digamos, va a prender también el implante, hablando coloquialmente, ¿no? Pero veamos que los defectos de 2 y 3 paredes frente al de la derecha de una pared es totalmente desfavorable, ¿no? De una pared. Entonces ahí también va a tener una menor capacidad de regeneración, también vamos a tener menor compartimentación y mayor posibilidad de fracaso de ese proceso. Por eso, si bien tenemos en los implantes un 4 o 5% de posibilidades, depende de las estadísticas, de posibilidad de fracaso, vamos a hablar en la regeneración que todo va a depender también de lo que vimos anteriormente, de la inmovilidad, del biomaterial que estoy colocando. No es lo mismo un buen relleno que un relleno trucho, bamba, como muchas veces nos quiere vender un vendedor, ¿no? Durante muchos años hemos utilizado quizás algún producto que realmente nosotros esperábamos que tuviera buen resultado y después esto hace más de 10 años estoy hablando, por supuesto, venía un vendedor, me dice, no, esto viene de acá, viene de allá, no, esto es bueno, y no teníamos bibliografía, no teníamos estudios sobre ese producto y no teníamos un buen resultado, o el buen resultado era que íbamos a tener ese producto sin que se reabsorba eternamente, formando parte del paciente en su 100%, ¿no? Como era en el caso de la hidroxiapatita, que era no reabsorbible, o en el caso de los vidrios bioactivos, ¿no? Que no se reabsorbían absolutamente nada, ¿no? Entonces, tenemos varias clasificaciones de defectos, como la de Jovanovic y Spickerman, en el caso de las paredes que hay alrededor de un implante, otra como la de Bogardet, también de la cantidad de paredes que tiene alrededor de un implante. Pero hay dos principales defectos que podemos encontrar o en un implante o en un alvéolo o en el hueso, propiamente dicho, que es el defecto de fenestración, como una fenestración es una ventana, ¿no? Que podemos ver en la pared de nuestra casa, una ventana es una fenestración. Entonces, ¿qué va a significar? Que es la pérdida de continuidad puntual de alguna de las paredes óseas que rodean al implante. Generalmente la vestibular, que es la más dehiscente, y generalmente la más papirácea, ¿no? Habitualmente acá dice que se encuentran localizadas en la tabla vestibular del maxilar superior e inferior, ya que los procesos de reabsorción hacen que el área en el que se va a insertar el implante debe invadir zonas con escaso contenido de tejido óseo, ¿no? Y ahí tenemos una fotito de lo que es una fenestración, tenemos el implante, ¿no? Atravesando, tiene hueso en todo su cuello, en su ápice, pero en la panza se ve que era gordito el implante y rompió como estamos rompiendo muchas veces nosotros ahora los botones de la camisa o del pantalón, ¿no? Porque estamos engordando por la inactividad en esta cuarentena. Acá pasó exactamente lo mismo, se fenestró la tabla vestibular y se exponen las espiras. Esto, si yo no levanto colgajo y lo hago flapless, es un fracaso absoluto, ¿no? Ahí vemos un caso, ¿no? Tomado de la bibliografía, también donde podemos ver fenestración de un implante y colocación de hueso para llenar esa fenestración. Otro de los defectos que vamos a tener es el defecto de dehiscencia. Dehiscencia es como si tuviera yo el cuello abierto de la camisa, ¿no? Hay diferentes grados de dehiscencias, como tantos botones tiene mi camisa. Si yo tengo un solo botón abierto o desabrochado, tengo un defecto en B, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tengo un defecto total, como si tuviera toda la camisa abierta y es una dehiscencia total,
del implante, en este caso. Generalmente, ¿dónde se producen dehiscencias? Cuando hay fractura de la tabla vestibular de mi alvéolo, por ejemplo, hay diferentes grados de defectos, ¿no? Para poder rellenar. Por ejemplo, vamos a volver para atrás, ¿no? Esto es una dehiscencia total, donde el implante está instalado, tiene buena fijación mecánica, buena fijación inicial, pero está totalmente puesto. Quizás porque era la zona protésicamente guiado donde el implante tenía que estar. Pero bueno, acá es un buen caso para hacer un implante simultáneamente con la regeneración ósea guiada. ¿No? Acá vemos el proceso. Este es un implante que tiene, por ejemplo, una dehiscencia media, ¿no? Donde tenemos el tercio superior y el tercio medio expuesto, ¿no? Y donde se está haciendo una regeneración con el biomaterial pegado a toda la superficie del implante y regenerando la forma del alvéolo, de la cresta ósea propiamente dicha. ¿No? Entonces, tenemos muchísima cantidad de biomateriales en el mercado, y tienen diferentes procedencias, ¿no? Una de la clasificación mundialmente aceptada es a partir de dónde proceden esos biomateriales, porque no todo es hueso propiamente dicho, ¿no? Entonces tenemos el hueso autógeno, vamos a tener el mismo dador, por ejemplo, mi mismo paciente, que estoy operando, estoy poniendo un implante y estoy retirando hueso del mismo paciente y colocándolo en el mismo momento. Hueso halógeno o halogénico, ¿no? Donde el dador y el receptor son de la misma especie. Nuestro proceder es el humano, ¿no? Tiene que ser sí o sí de otro paciente, de otro dador. Por ejemplo, esto se produce a gran escala, ¿no? Cuando, por ejemplo, un injerto de riñón estaría dado por otro paciente, ¿no? En este caso, nosotros tenemos y utilizamos hueso halogénico, ¿no? Que está totalmente desproteinizado, es la fase mineral, ¿no? Donde está perfectamente procesado y no hay peligro de contagio alguno. O vamos a ver los otros factores que pueden producirse con este tipo de biomaterial halogénico. Otro es el xenógeno, que viene de animales o puede venir de generalmente otra especie. El único biomaterial xenógeno que no viene de ningún material terrestre es el que viene de las algas o del coral, ¿no? Pero generalmente lo que más acostumbrados estamos a utilizar es aquel injerto xenógeno que viene de la vaca, ¿no? También se producen a partir del cerdo y a partir del caballo. Y aquellos productos que no vienen de ninguno de estos son aquellos que son producidos en laboratorio, fabricados en laboratorio, químicamente, que son aloplásticos. Plástico, precisamente por eso, porque es un producto que viene del proceso de laboratorio. Entonces, vamos a sentarnos en cada uno de estos para poder entenderlo. Por ejemplo, el autoinjerto o el injerto autógeno que veíamos anteriormente es el que viene del mismo paciente. Por ejemplo, ¿en qué casos puedo utilizar esto? Bueno, tenemos una clasificación con respecto al tamaño del hueso que voy a utilizar y que yo voy a necesitar para regenerar cierto espacio en mi paciente, ¿no? Y tengo zonas dadoras intraorales o zonas dadoras extraorales. Lo más fácil son, para aquellos que recién empiezan en la implantología, son las zonas dadoras intraorales. Y la más fácil de todas es aquella que sale de la misma LOTS quirúrgica o procedimiento por el cual estoy fresando el hueso de mi paciente, ¿no? Y obteniendo en las ranuras de mi fresa hueso propio que ese va a tener todas las características. Va a ser osteogénico, va a ser osteoconductor y va a ser osteoinductor, porque va a tener toda la capacidad de generar hueso por sí mismo y de inducir otras células también a formar hueso, y por la propiedad física que tiene, ¿no? Va a generar el espacio para poder generar esa dehiscencia o fenestración que tenga en mi defecto, ¿no? Las zonas que son cercanas al defecto, otra zona intraoral puede ser de la rama mandibular, de la sínfisis mentoniana, ¿no? Y de otras zonas dadoras sectorales donde ya cambiamos el marco de la complejidad y ya tendríamos que entrar en el marco de un maxilofacial o de un ortopedista, ¿no? Que sería la cresta ilíaca, la tibia y la calota, ¿no?
Y según la forma en que lo puedo retirar de mi paciente, depende de la forma que tenga y depende de la cantidad. Uno es el hueso particulado en pequeñas piezas, otro colectándolo por medio de raspadores o de cinceles, y otro es retirarlo en bloque de la zona intraoral, ¿no? O de otra zona extraoral, y molerlo, depende para lo que lo necesite. Y ya en bloques óseos, en piezas grandes, vamos a ver otros casos, ¿no? Por ejemplo, acá estamos en un paciente colocando un implante, estamos de la misma zona, vecina a la zona quirúrgica, estamos pasando un raspador, ¿no? Y obteniendo en su interior, ¿no? Partículas de hueso, como pueden ver, ¿no? Que tiene sangre medular por sí mismo, ¿no? Estamos retirando hueso para colocar en la misma zona quirúrgica alrededor de los implantes que estamos colocando. Entonces esto sería, ¿no? Depende de la clasificación, es un hueso de la zona intraoral y cercana al defecto que voy a utilizar, ¿no? Otro sería esto, como yo dije, retirar en la misma fresa, bajar muchas veces la velocidad a la cual estamos fresando en mi segunda o tercera fresa y retirar en sus canales este huesito, ¿no? Con un instrumento tenemos que colocarlo en un dapen estéril o en una cazoleta o en un proporcionador preparado para esto, que ya tengo que tener preparado, ¿no? Y dejarlo con algunas gotitas de suero fisiológico, o una cosa que se está utilizando mucho en la Universidad de Berna, en Suiza, es una solución de Ringer, ¿no? En la cual se va a conservar muchísimo mejor este biomaterial que tiene, podemos ver, si vemos sangre, vemos vida, ¿no? Y si vemos vida, vemos osteoblastos que van a estar generando hueso por sí mismos, ¿no? Acá vemos hueso retirado en como fotografías de la bibliografía, donde vemos fresas y acá a la derecha vemos una trefina, ¿no? Donde eso sí sirve para retirar hueso en una mayor cantidad. Estas trefinas, estos instrumentos los tenemos de diferentes diámetros, dependiendo de la cantidad de hueso o del bloque que yo quiera retirar. Siempre se van a retirar bloques redondos, ¿no? Y tenemos desde medio centímetro hasta más de 1 centímetro, ¿no? Y si no, lo más fácil es bajar la velocidad a 500 revoluciones, alto torque, y ahí vamos a poder obtener el huesito del paciente en esos canalículos, en esos canales de la fresa helicoidal, ¿no? Acá también se pueden retirar en bloques, o si retiro un hueso muy, muy pronunciado, supongamos, de una sínfisis de rama, o en el caso de que esté haciendo una regularización de reborde y retiro una forma de hueso muy, muy grande como en esta, uno lo tiene que particular, y particular no pueden hacerlo con un alveorótomo, con una gubia, o con un molinillo para hueso, como son estos molinillos para huesos, o simplemente un mortero, ¿no? Tienen que ser preparados para esto, no tienen que tener residuos previos, ¿no? Ni nada parecido, por el cual se pueden particular y ponerlo en la zona. Y ya para el caso de bloques, ya esto vamos a tener que estar hablando de una capacitación para tener acceso a la fijación del mismo, ¿no? Recuerden que tiene que tener inmovilidad total, tanto sea el particulado como el bloque, y estos bloques tienen que estar totalmente fijados, tienen que tener inamovibilidad absoluta, ¿no? Entonces, este hueso que estamos partiendo de la clasificación, que es un hueso halógeno o es un aloinjerto, se refiere a que proceda de otro ser humano, ya sea un donante vivo, una fuente post-mortem. Por ejemplo, acá en Argentina tenemos bancos de huesos. Los odontólogos, los odontólogos tenemos que estar inscritos en el CUCAI para poder comprar en el banco de huesos, por ejemplo, un bloque de 1 centímetro por 1 centímetro o de 10 centímetros por 10 centímetros que viene de un cadáver, viene fresco y viene con todos los procedimientos de esterilización y de inactivación de los microorganismos por los cuales podría tener alguna enfermedad, ¿no? Pero esto viene con un control muy, muy, muy absoluto. En este caso, por eso el donante tiene que ser un donante vivo o post-mortem. Y por lo general el hueso halogénico se recoge del hueso ilíaco, o sea, de un gran hueso, tiene que venir de un hueso grande del paciente, que es el hueso ilíaca, de la cresta ilíaca, o de la tibia, ¿no? Por eso vienen por diferentes tipos de procedimientos, ya sean fresco, congelado, liofilizado,
o hueso desmineralizado y liofilizado, ¿no? Entonces, con respecto a este hueso halogénico o halógeno, el injerto, el dador puede ser vivo o de cadáver para que quede redondeada la idea. Este hueso puede ser colectado de la cresta ilíaca o de la tibia, puede ser fresco o congelado, puede ser hueso deshidratado y congelado, o puede ser desmineralizado y deshidratado. En el caso de BioHorizon, el que utilizamos es un injerto que está totalmente procesado, totalmente desproteinizado, es toda la fase mineral, y viene como un blend de la parte cortical y de la parte medular, ¿no? Por eso viene totalmente procesado y como viene de Estados Unidos tiene un control estricto, ¿no? Y podemos utilizarlo perfectamente en nuestros pacientes, ¿no? En este caso ahí tenemos, es el Mineros. En este caso son varios de los productos, Mineros X, Mineros XP, vienen varios. En este caso, el halo injerto que utilizamos en Perú, el que utilizamos en el curso, es este que es como un blend de los dos huesos, tanto del cortical como el del mineral, y tiene una baja tasa de reabsorción por el proceso, porque es la parte mineral y viene procesada a altas temperaturas, en los cuales se conserva parte del biomaterial y no se reabsorbe el 100%, por lo cual forma parte de mi organismo, del organismo del paciente, por toda la vida prácticamente. Parte se reabsorbe y parte no se reabsorbe. Pero hoy en día lo que nos decían en los principios del siglo pasado, ¿no? Para los que son viejos como yo, que no se reabsorbe, se forma totalmente hueso por sí mismo, eso es un hueso que tiene que ser totalmente gelatinoso, una proteína, ¿no? Tendría que ser la parte orgánica total del paciente, y hoy en día todas las bases de la regeneración ósea guiada que nos guían en nuestros estudios son aquellos materiales que tenemos que usar, son aquellos que tienen una baja tasa de reabsorción. ¿Qué significa baja tasa de reabsorción? Que tardan mucho en reabsorberse o que no se reabsorben en su totalidad y que forman parte, como un andamiaje, propiamente dicho, como en una construcción, los hierros de la construcción o el escombro en la piedra que va dentro de la construcción, ¿no? Por eso. Y otra cosa muy importante en este haloinjerto es el poro que tiene. Por ejemplo, acá tenemos dos partículas del Mineros, una vista 25 por y otra 75 por, ¿no? En microscopio, y podemos ver que tienen esos canalículos por los cuales se van a invaginar los vasos sanguíneos, ¿no? Y los cuales se van a alojar también, van a ingresar las células y van a formar un andamiaje alrededor de esta partícula. Entonces, yo puedo estar tranquilo que, por ejemplo, yo para una construcción con una bolsa de cemento y 10 kilos de piedra, puedo generar mucho más superficie que si tuviera una bolsa de cemento sola. Esto es exactamente lo mismo, ¿no, doctores? Si yo tengo la sangre de mi paciente, el coágulo, y pongo medio gramo de biomaterial o medio centímetro cúbico de biomaterial, se va a poder generar la pared o las paredes del defecto que yo quiero generar alrededor del implante o del defecto que yo tenga, ¿no? Entonces, esto lleva a un proceso, ¿no? Lleva a un proceso mediante el cual al hueso del cadáver se le colocan antibióticos, se le hace una limpieza altamente penetrante con alcoholes y un proceso industrial, ¿no? Que lo saben solamente aquellos que lo fabrican, porque esto genera, si bien nosotros los profesionales tenemos que saber este proceso para poder comprar el producto, ¿no? Y estar confiados, los procesos industriales en todos los productos, como en los carros que se fabrican de alta calidad, no lo saben solamente los fabricantes. Después, ¿qué tengo? Después tengo aquellos productos, aquellos biomateriales, siguiendo con la clasificación, que van a venir de otra especie. ¿Qué significa xenogénico? Xeno y injerto, ¿no? Aquel extraño. Un material de sustitución o sea procedente de otra especie. Estos podrán ser algas marinas, ¿no? Provenientes de algas marinas, que van a ser el sulfato de calcio, producido por las algas marinas, los corales. Sabemos que el coral es un animal, no es un animal marino, no es una plantita que crece en el océano, ¿no? Mediante eso se procede a la calcinación de toda la parte orgánica, ¿no? Puede ser de caballo, más comúnmente de vaca, o de porcino, como se comercializa en Europa, ¿no? Tengo amigos en un chat
donde me mandaban que estaban utilizando biomateriales de BioHorizon, pero que era de origen porcino, era un mineros de origen porcino, ¿no? Por ejemplo, y estos acá vienen con el infograma, procedentes de algas marinas, de coral marino, vienen de caballo, de vaca y del cerdo. ¿Por qué esto? Porque no se acordarán los más pequeñitos, ¿no? Pero durante los 90 se vino el mal de la vaca loca y todos los biomateriales que no se producían en Sudamérica, el mal de la vaca loca comenzó en Europa, venían muchos de Europa y venían de Estados Unidos, y los profesionales comenzamos a no querer usar un biomaterial de vaca, ¿no? Para eso comenzamos a usar un injerto y se comenzaron a producir biomateriales provenientes de otras especies animales que no iban a tener esa enfermedad de la encefalitis del mal de la vaca loca, se llamaba vulgarmente, ¿no? Y eso venía a ser del caballo y del chancho. Bueno, por ejemplo, este es un material que se produce a partir del cerdo, ¿no? Es el Mineros XP, que no sé si se conseguirá en Perú, pero acá sí se consigue en Argentina y en Europa también. Y la hidroxiapatita coralina, que es un elemento que yo encontré esta tabla, ¿no? Comparativa entre los elementos que se podían tener, ¿no? Por ejemplo, el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio y el potasio, comparativamente con el hueso humano, venían muy parecidos, ¿no? Y por último, aquellos productos que se producen en laboratorio, ¿no? Que son aloplásticos, son sustitutos que son producidos sintéticamente en laboratorio, como la hidroxiapatita, que no viene producida ni del aloinjerto ni del senoinjerto, ¿no? Porque es muy común la utilización de hidroxiapatita bovina, ¿no? Pero en este caso es producida en laboratorio. El beta-fosfato tricálcico, ¿no? Que es un material que se reabsorbe una parte pero otra parte no. Polímeros, ¿no? Hay utilización de composite también, biovidrios, vidrio bioactivo, donde se reabsorbe una parte y otra parte, y gran parte no, por lo cual no están muy indicados en esta época, estos biomateriales que se usaban mucho en los 90. Partículas de titanio y combinaciones de los mismos. Se puede combinar todos y se pueden producir la utilización de los mismos previa hidratación o utilización de sangre del paciente, ¿no? Este es un ejemplo de un sustituto óseo, por ejemplo, ¿no? Entonces, como a modo de resumen de este tipo de biomaterial y de los sustitutos óseos aloplásticos, ¿no? Producidos en laboratorios, se han producido sintéticamente. La hidroxiapatita generalmente es el producto que más utilizaron durante toda la vida los odontólogos y los maxilofaciales en nuestra rama, ¿no? Los cirujanos, principalmente para generar rellenos o rellenar grandes cavidades después de extraer un quiste o un tumor de los maxilares. Beta-fosfato tricálcicos, polímeros, vidrio bioactivo, titanio, sí, titanio, yo no podía creer, pero como es considerado un implante, también va a rellenar una superficie, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una partícula de beta-fosfato tricálcico, donde tenemos una fase cristalina y una fase amorfa, que van a ser parte de las que se van a reabsorber y las que no se van a reabsorber, y también tiene mucho que ver con el producto y cómo es producido en su fase industrial. Por ejemplo, todos sabemos que si ponemos arena en un horno a alta temperatura, ¿qué se produce? Vidrio. Bueno, en los biomateriales se produce lo mismo. Si están producidos a muy alta temperatura, ese proceso y ese material cerámico, ¿no? Va a producirse vidrio y no se va a reabsorber nunca jamás en nuestra vida de nuestro paciente. No, independientemente del tipo de aumento de hueso requerido y el tipo de injerto utilizado, tiene que ser capaz de integrarse con el hueso del huésped, ¿no? O el propio implante alrededor del mismo. Entonces, los diferentes tipos de injertos o de tipos de sustitutos óseos que vamos a utilizar tienen diferentes mecanismos de acción. En las propiedades de estos materiales pueden tener una influencia en los resultados de la cicatrización del hueso a corto y a largo plazo, ¿no? Por eso, como una parte de todo un engranaje, tengo que tener correctamente cuadrado, ¿no? Dónde está el implante, el hueso del huésped y el sustituto óseo, ¿no?
Para esto tenemos mecanismos de regeneración ósea, a partir de los cuales, depende del material que yo voy a ingresar al organismo de mi paciente, estos van a generar, ¿no? Tanto sea una osteoinducción, una osteoconducción o una osteogénesis, ¿no? Como ya vimos. El sustituto óseo debe integrarse al hueso del huésped y al implante por sí mismo. Los diferentes tipos de sustitutos óseos tienen diferentes mecanismos de acción, esto ya lo vimos, y las propiedades de estos materiales pueden influenciar o no en el proceso y resultado a corto y a largo plazo. Y por último, ¿qué va a cubrir todo esto? Bueno, vamos a tener las membranas, ¿no? Dos tipos de membranas que se van a utilizar en nuestro campo, que van a ser las reabsorbibles, que son las mayormente utilizadas, ¿no? Y las no reabsorbibles. ¿Cuáles van a ser las diferencias de estas? La misma palabra lo dice. Una se va a reabsorber dentro del organismo del paciente y la otra no se va a reabsorber y vamos a tener que retirarla quirúrgicamente. Y lo cual esto muchas veces lleva a que el paciente no quiera una nueva intervención, ¿no? Y esto porque uno siempre peca de culpable en hacerle caso siempre al paciente, pero todo va a depender del tipo de defecto que vamos a tener. Si yo sé que un defecto es extremadamente grande, no voy a poder compartimentarlo todo con una membrana reabsorbible y voy a tener que utilizar una membrana no reabsorbible. O realizar una regeneración en varias etapas, lo cual voy a tener que charlarlo previamente con el paciente porque no va a ser una sola intervención, ¿no? Sumado eso, a lo cual podemos tener una infección de mi relleno, puedo tener una exposición del relleno, lo cual me lleve eso a una nueva intervención, ¿no? Se van a sumar las cadenas de intervenciones, las cuales mi paciente tiene que estar enterado previamente, ¿no? Entonces, con respecto a las membranas reabsorbibles, las ventajas que voy a tener para hacer esto podemos, como digo, podemos quedarnos una semana hablando, pero vamos a modo de resumen para poder encarar los casos clínicos que son, como siempre, lo que quiere la audiencia, ¿no? Que tiremos toda la carne al asador, como decimos acá en Argentina, ¿no? Y esas ventajas es que evitan la cirugía de eliminación. Entonces, con una sola cirugía, si puedo hacer una regeneración simultánea en implante y alrededor el biomaterial, ¿no? Me evito una nueva cirugía, con lo cual menos dolor del paciente, más agradecido conmigo, ¿no? Y lo cual me va a dar una referencia mucho mejor, ¿no? Siempre el paciente, cuanto menos le duele, más nos va a querer. Y el fácil manejo y la adaptación, por ejemplo, las membranas reabsorbibles son de colágeno, generalmente, ¿no? Y este tipo de colágeno es mucho más maniobrable, ¿no? En los casos donde es una buena membrana, ¿no? En aquellas que se forma una babita y que es como una malagua, como una, yo le decía, como un colapés que se utilizaba ahí para repostería en Perú. Las desventajas son que tienen un grado impredecible de reabsorción, salvo aquellos que vienen sí marcados y con mucha bibliografía, ¿no? Como en el caso de la Memblock que utilizamos, que vamos a tener entre 20 y 36 semanas de reabsorción, lo cual nos va a dar un grado de compartimentación más largo y más predecible, y deficiencias en la protección de grandes injertos particulares, ¿no? Estas vienen por tamaños y generalmente cuanto más grande es, más costosa es y no siempre el paciente está preparado para absorber el gasto de este tipo de biomaterial. Y la degradación rápida frente a exposiciones, inflamación y tejidos e infecciones. Esto, por ejemplo, una de las ventajas que tiene es que son muy propensas a infectarse, ¿no? A colonizarse por microorganismos, ¿no? Lo cual nos hace que ante la menor exposición, si se infectan, ¿no? Tengamos que retirar todo el biomaterial y lo cual sí lloremos otra vez el gasto de dicha intervención, ¿no? Por ejemplo, tenemos membranas que son naturales, hechas de colágeno, de dura madre. Otro de lo que tenemos, por ejemplo, es la membrana de pericardio, que es obtenida del corazón humano, ¿no? Sería eso un injerto, y una menor reacción a cuerpo extraño de estas. Las membranas sintéticas son formadas por polímeros reabsorbibles, se reabsorben mucho más rápido, tienen mayor reacción al cuerpo extraño, reacciones citotóxicas pueden tener, y algunas propiedades ajustables a la situación clínica del paciente. Y las membranas compuestas son combinaciones de diferentes polímeros reabsorbibles. Por ejemplo, un material que nosotros utilizamos muy comúnmente es la sutura reabsorbible, ¿no? De poliglicólico. Bueno, hay membranas hechas de ácido poliglicólico también,
el cual se reabsorbe en 200 días, 300 días, y lo cual es extremadamente un tiempo muy largo para estar en contacto con el organismo. Y las membranas no reabsorbibles son aquellas que vamos a tener que retirar del organismo, vamos a tener que volver a levantar un colgajo para retirarlas, son aquellas que se pueden compartimentar y generar, por ejemplo, una forma como de carpa o de tienda de campaña, y en el caso va a proteger muchísimo más mi relleno, ¿no? Esto, por ejemplo, se están utilizando muchísimo, van a poder ver la semana que viene o la otra, creo, una presentación de regeneración en altura, regeneración horizontal y vertical, donde este tipo de membranas son las más indicadas para su utilización, ¿no? Estas mantienen su integridad y generalmente son de politetrafluoroetileno expandido, eso es lo que significan las siglas PTFE, ¿no? O de PTF, son las vulgarmente llamadas membranas de teflón, ¿no? Pueden utilizarse o solas o reforzadas con titanio, estas son las que me van a dar mucha más compartimentación y me van a poder preformar esa membrana y darle la forma del reborde óseo que yo quiero regenerar, ¿no? Y dentro de las desventajas, ya lo decimos varias veces, ¿no? Es la segunda cirugía de remoción o algunas exposiciones que se tienen generalmente, ni tejidos blandos rechazan un poco esto, sí tienen que tener un colgajo totalmente sin tensión y muy bien suturado para que no se expongan, ¿no? Son muy colonizables por los microorganismos, por eso el paciente tiene que estar previamente con una profilaxis antibiótica, luego del antibiótico que le damos también después de la intervención, y por supuesto siempre sus enjuagatorios o colocación de clorhexidina en gel en la zona, como siempre prevento, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, esta es la Cytoflex, la que se vende con refuerzo de titanio, y ya ven esa mallita o esa rejilla que tienen entre medio de sus capas de teflón, van a poder darle forma, que siempre lo cual es totalmente imposible con las membranas que usamos comúnmente de colágeno, ¿no? Entonces, son muy utilizadas cuando, por ejemplo, en la zona de reborde posterior de maxilar inferior no tenemos altura y queremos generar altura, o alrededor de implantes donde perdieron, como veíamos en la clasificación de defectos, ¿no? Ya que tengan una sola pared o que no tengan ningún tipo de pared y estén prácticamente totalmente en el aire, ¿no? Por supuesto, para poder colocar estas membranas necesitan fijarse con chinchetas o necesitan fijarse con microtornillos, y necesitamos bastante tiempo, y si no tenemos la mano preparada para hacer esto, el paciente no se va a quedar dormido toda la intervención y va a estar molesto durante esta intervención, por eso tenemos que hacerlo en el menor tiempo y lo mejor posible, ¿no? Y bueno, las membranas de colágeno que utilizamos comúnmente son hechas con fibras derivadas de animales, por ejemplo la Memblock está hecha a partir de fibras y colágeno porcino y bovino, ¿no? Presenta una capa compacta y otra porosa, la parte compacta va a estar dada en contacto con los tejidos blandos y la porosa va a estar precisamente preparada porosamente o anfractuosa para que no se deslice en contacto con la cortical ósea. Promueve cicatrización de la herida, se integra con los tejidos, tiene propiedades osteoconductivas, o sea, conduce todo el conglomerado de hueso particulado y hueso del paciente en afloramiento con la invaginación de vasos que tengo debajo de la misma, y pueden incorporarse matriz ósea, se degrada rápidamente, bueno, depende de la procedencia, se degrada rápidamente, y dentro de los contraindicaciones o dentro de los factores en contra que puedo tener, que depende de la procedencia de este tipo de membranas, puede tener una posible transmisión de enfermedades. Estos sí son productos, por supuesto, truchos y bambas, como les digo, pero está dentro de la parte de la bibliografía donde se han transmitido enfermedades por medio de... ¿No? Aplicaciones de estas membranas reabsorbibles y no reabsorbibles en implantes, en grandes efectos. Bueno, y esto lo vamos a ver después. Bueno, todo esto para ir a un casito, ¿no?
un caso. Y ya veo que están haciendo preguntas. A ver cómo puedo llevar esto. A ver. Ahí estamos. ¿Se ve? O vamos a... Sí, doctor, se ve perfecto. Perfecto. Entonces vamos a poner en la pantalla el primer caso que vamos a mostrar, que es el caso de una paciente. No, este lo voy a poner para después, porque este es bastante extenso. A ver. Acá el caso de Melissa. Son dos nombres bastante parecidos, por los cuales tengo que sacar, que me aparece el chat y ahí está. Vamos a sacar el chat y ahí está. Este, por ejemplo, no, es otra vez el mismo. Bueno, a ver, nueva función, quiero nueva función. No sé si se está viendo. Bueno, acá no me aparece no me aparece el desktop 1. No sé si ahí puedo... ¿Se ve? No se ve. Mi apuntadora. No, este caso... No, quiero... Ahí está. Ahí está, ahí se ve, ¿no? Pero otra vez. Bueno. Sí se ve claramente. No, sí, pero a ver, quiero un caso. Ahí está. Ahí se ve. ¿Qué dice Melissa? Se ve que dice Melissa Palacios. Bueno, no quería que se vea el apellido, pero bueno. Ahí se ve. ¿Se ven las tomografías? Hola. ¿Se Sí, está doctor, se viendo? ve perfecto. Perfecto. Sí, Bueno, lo vamos a vemos, ver un doctor. pasito. Vamos a ver un caso de una paciente que viene a una clínica, ¿no? Que ahí se ve la radiografía panorámica. Un caso justo, un caso siempre más complicado es el caso del central, ¿no? En la zona anterosuperior del maxilar, ¿no? Donde tiene que quedar perfectamente estético. Acá esta paciente venía, bueno, de una extracción traumática de su central, de su 1.1, ¿no? Donde supuestamente le habían colocado un relleno de hueso y la paciente había sentido, notaba que se había sentido que había estado masticando. Eso es una sensación constante en nuestros pacientes que colocamos un relleno, siempre hay un excedente que el paciente dice, sí, estuve masticando como arenita, pero en este caso la paciente contaba que era bastante lo que había tenido, una sensación desagradable, la paciente vivía en provincia del norte de Perú, y venía a Lima para hacerse las intervenciones odontológicas, ¿no? Entonces, podemos observar ahí en la panorámica el 1.1, donde hay una dehiscencia, precisamente acá comenzamos a ver los defectos de dehiscencia, que es como una B corta o una B chica, en la zona de la pieza 1.1, y a mayor aumento, ¿no? En el corte, en el cross-sectional o en el corte para implantes que nosotros pedimos, vemos que tiene una zona bastante anfractuosa y una zona muy delgada de su maxilar, o de la zona donde voy a querer colocar un implante. Entonces, vamos a los diferentes cortes y vamos a poder ver que en el corte vamos a poder ver por detrás de esa pieza que tenemos el conducto nasopalatino y en la zona anterior que
el reborde era realmente muy angosto para poder colocar un implante. Yo sinceramente no confiaba en la colocación de un implante y la regeneración simultánea, ¿no? Fíjense que teníamos una muy buena altura, 17 milímetros, pero teníamos 4.7 con una zona muy destruida de su hueso. Podemos ver ahí la falta de continuidad, la falta de una línea cortical, de una cortical externa. Entonces, eso me condicía que había fractura de tablas y había una pérdida de hueso bastante grande, ¿no? Lo cual, cuando voy al volumen de la tomografía, veo también que hay una dehiscencia y fenestración. Los dos defectos, ¿no? Voy a poder ver en el volumen que esa mancha marrón encima del hueso, donde está la pieza 1.1, coincide con una fenestración, coincide con la zona donde está marcando totalmente negra, en la mitad del defecto, ¿no? Y esa dehiscencia que se puede observar en la parte más coronal de ese defecto. Vamos al corte axial, ¿no? Al corte, siempre tengo un problema con la planimetría de los cortes. Vamos a ver a ese corte, ¿no? Donde podemos observar esa dehiscencia y esa fenestración y la pérdida del volumen óseo que tenemos, ¿no? Entre la pieza 2.1 y el 1.2. Podemos ver que no hay buena cantidad de hueso, ¿no? Y clínicamente vemos que la paciente venía con un provisional ahí abultado. Vamos a ver que tiene un defecto también, tanto de los tejidos duros como de los tejidos blandos. Entonces, va a ser conveniente para mí ni siquiera hacerle el relleno, pero como la paciente viene referida de provincias, o sea, ya se le hacía bastante complicado, entonces nosotros nos tenemos que poner en el lugar del paciente y voy a tener que intervenirla para hacer en dos fases. Vamos a hacer primero el relleno, ¿no? La colocación del biomaterial, en este caso de un Mineros y de una Memblock, para regenerar ese defecto que tenía, utilizar una sutura de 4 ceros en ese caso, porque el tejido blando iba a ser muy dehiscente, ¿no? Y a la apertura del colgajo, fíjense el efecto de fenestración, como vimos en la clasificación, que se puede observar, ¿no? Entonces, vemos que ahí venía con una extracción traumática y el defecto previo que la paciente relataba que había tenido una fístula, en ese caso. Entonces, hacemos un colgajo, en ese caso con preservación de las papilas, vamos a colocar el Mineros, ¿no? Vemos que tenemos bastante bibliografía al respecto de este biomaterial, entonces vemos ahí la colocación del biomaterial y cerrando con la membrana. Este es un caso del año 2013-2014, así que las fotos ni siquiera de celular, porque creo que tenía hasta Nextel en ese momento, son con una cámara convencional y tomadas por asistente, pero lo que tiene que quedarnos claro de este caso son los cortes tomográficos, los cuales a través del tiempo se va a conservar este biomaterial y el relleno propiamente hecho, ¿no? Entonces, vemos ahí, ¿no? Que hacemos un colgajo mínimamente invasivo. Bueno, el colgajo nunca es mínimamente invasivo, pero hacemos lo menor posible para liberarlo sin tensión y haciendo una maniobra de Rerman o cortando el periósteo para poder jalar y poder cubrir todo este nuevo proceso que estamos creando, que estamos embarazando esa zona y creando nuevamente el reborde del maxilar, ¿no? Vemos ahí la membrana, la sutura, y cuando vuelve la paciente, vuelve después de más o menos 6-7 meses, en ese momento, porque vemos ahí que es del 2014, y la anterior era del 2013, ¿no? O sea, estuvo prácticamente medio año sin venir a la consulta, y vemos que ya le habíamos colocado un implante ahí en el premolar. La paciente estaba en tratamiento de ortodoncia con otro profesional, lo cual era realmente una descoordinación y discontinuidad del tratamiento que le estábamos realizando, lo cual esto podría cometer un riesgo, pero sin embargo, cuando le hacemos hacer otra tomografía para ver cómo estaba ese defecto que habíamos rellenado, tenemos muy una periapical, y al primer corte tomográfico podemos observar que tenemos realmente ahí un relleno totalmente ventajoso para poder colocar un implante. Podemos ver toda esa pelota de rugby o de fútbol americano que se regeneró sobre el reborde del maxilar donde estaba
ese efecto previo, y ante los cortes, ¿no? Ante este tipo de cortes que tenemos, vamos a poder observar que tenemos sobre el reborde del maxilar, ¿no? Un relleno que me va a aceptar un implante totalmente nada que ver a cómo vino la paciente. Podemos observar ahí al otro corte, podemos observar ahí también, y la conformación, donde vamos a ver que en la escala de grises, o de blancos precisamente, eso va a ser un hueso totalmente lamelar, ya un hueso totalmente corticalizado. Y en la zona del defecto podemos observar que está totalmente cubierto y va a tener un volumen, ¿no? Totalmente conveniente. Fíjense que en ese caso tengo en la zona más próxima a la cresta, tengo 9,4 milímetros, en la zona basal, ¿no? Tengo también 9 milímetros, con lo cual ahí podría haber puesto un implante de diámetro gordo, un diámetro convencional, pero pusimos un implante de 3.8, ¿no? Un TRX de 3.8, que era lo que más usaba en ese momento. Fíjense a los cortes en 2014, ahí gracias a la tomografía cómo había avanzado, en ese año había avanzado muchísimo en la adquisición de los volúmenes de tomografía. Fíjense cómo se puede observar esa diferencia en la consistencia de ese relleno, ¿no? Lo cual en ese momento, sinceramente, nos llevaba a pensar, en el 2014 nos llevaba hace solamente 5 años atrás, 6 años atrás, ¿no? A ¿cómo aceptará mi implante ese relleno? ¿Se quebrará todo al ingresar el implante? ¿Puedo expandir un poco? ¿Tengo que subinstrumentar? ¿Tengo que hacer el fresado perfectamente? Bueno, al ingresar con la fresa realmente nos pareció sinceramente un hueso totalmente normal y el implante, ¿no? Ahí está en el negativo, se puede observar, ¿no? ¿Cómo puedo ver? Totalmente en un gris oscuro, ¿no? Toda la parte más cortical, ¿no? Del conducto nasopalatino y del mismo color ese nuevo injerto de hueso ya formado y osteoconducido, ¿no? En el hueso del paciente. Ahí al volumen, podemos ver que está ahí todo colocado, como si yo hubiera precisamente agarrado mis herramientas de albañil y hubiera colocado ahí cemento de construcción directamente encima del defecto. Podemos ver ahí en el perfil y en el volumen cómo está todo el hueso, en el corte panorexe y el implante finalmente colocado, instalado, y para que se pueda observar que esto no fue un fracaso, ahí ya hecho la apertura, colocado el cicatrizal y ya conformado el espacio para rehabilitar. Tomamos la impresión, ¿no? No es parte de este curso ver la rehabilitación porque tenemos varios casos, pero para que vean que esto realmente fue un éxito. No solamente del relleno, del Mineros y la Memblock que colocamos, sino también del implante, ¿no? Vamos a ver otro caso también con un biomaterial. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos de tiempo? Son las 6. Fuimos bastante rápido. Vamos a ver un caso de Sí, hay algunas preguntas en el chat, doctor. Sí, para ahora cuando termine este caso ya vamos a las preguntas. Para que se pueda ver. Vamos a ver un casito más. Y tengo varios casos, por eso me quiero quedar con los casos más emblemáticos para que se puedan observar. Este sí es el caso que les quería mostrar antes. Vamos a ver en la herramienta para ingresar a... Se observa ahí que dice paciente Elisa. Sí. Paciente Elisa Mejía. Bueno, ahí tenemos un caso donde tenía la fractura de 2 piezas dentarias, de un puente de un 2.1 a un 2.3, con un tramo en el 2.2, el cual estaba totalmente
desfavorable. Podemos observar ahí a mayor aumento que la cresta, tanto distal del 2.1 como la cresta mesial del 2.3, está totalmente deprimida. Entonces, en un caso así, de un defecto, yo voy a poder regenerar hasta donde se encuentren esas crestas, ¿no? Tras que tenía que hacer la extracción de esas dos piezas porque estaban fracturadas, como vamos a poder ver acá en el corte tomográfico, fíjense que en ese corte, en el corte del implante, se puede ver la pieza 2.1 con fractura, una fractura horizontal en la parte media y hacia palatino, lo cual es bastante raro. O sea, la paciente se sacaba y se ponía el puente ese. Y podemos observar que tiene también patología apical, ¿no? Generalmente estos casos en la zona del 2.2, fíjense que es un filo de cuchillo totalmente desfavorable para la colocación del implante. Y en el 2.3 también tengo una malposición de la pieza con patología apical, falta de tabla, un caso totalmente desfavorable, ¿no? Un caso donde realmente me decía, Juanjo, no te metas acá, salí del partido si querés mantenerte invicto. Y no, sin embargo, charlamos con la paciente con la posibilidad de hacer la regeneración. La paciente era una paciente bastante que esperaba el éxito, o sea, era una paciente con un tratamiento realmente complejo en el sector anterior superior, y la paciente esperaba hacerlo todo en una sola fase, con lo cual se nos complicaba el procedimiento de hacer este tipo de regeneración en dos fases, ¿no? La primera elección para mí hubiera sido un injerto en bloque, autólogo de la paciente, o sea, un injerto de rama, un injerto de mentón, con lo cual la paciente lo negó totalmente, no quería hacerse una intervención, no quería sufrir tanto, dijo, existe un material con el cual lo podamos comprar y tenga un buen resultado. Decimos, mire, esto va a ser la primera opción para hacer este tipo de regeneración, si no, vamos a tener que hacer otro tipo de material suyo mismo, o sea, ya hacerle un injerto de mentón. Entonces ahí el paciente comienza a entender un poquito en qué se está metiendo. Bueno, vemos esa pieza 2.1, ¿no? Con la fractura, mayor aumento, teníamos una buena cantidad de altura, pero teníamos una tabla totalmente papirácea, lo vamos a ver cuando veamos el video, ¿no? El 2.2 era totalmente favorable, ahí era la elección de no ponerse, pero la paciente quería hacerse una pieza en este caso, que mi elección hubiera sido hacer nuevamente un puente sobre implantes, la paciente quería una pieza y un implante. Entonces, bueno, no le vamos a decir que no a la paciente, le explicamos todo, que era el sitio menos favorable para la colocación del implante, ella aceptó, y esta pieza, la 2.3, fíjense que tenemos una patología apical, fractura también, ¿no? Debido a una rehabilitación de larga data con pernos que hacían cuña y producieron la fractura. Vemos ahí también a los cortes, fíjense, el 2.2, se puede observar que falta totalmente la tabla externa y tenemos un reborde realmente desfavorable para la colocación de un implante. Entonces vamos a tener que poner en el 2.1 un implante, en el 2.3 y en el 2.2 también. Ahí vemos la extracción. Ahí está unido todo, ¿no? Pero sacamos todo por partes, vamos a ponerlo en el video. Y el procedimiento fue instalación simultánea de los implantes con la colocación del relleno óseo propiamente dicho, ¿no? Entonces, vamos a ver la cirugía un poquito acelerada. Fíjense que esto venía cementándose, la paciente el puente, ¿no? Se retiraba. Vamos a poner una anestesia, vamos a acelerar. Entonces ahí le sacamos, en ese caso, el puente. Y ahí podemos observar que vamos a tener que hacer la extracción de esas dos piezas. La extracción de esas dos piezas la hicimos con cirugía mínimamente invasiva, bastante anestesia, el uso de periótomos y el uso con cinceles rotatorios, ¿no? Para poder retirar por rotación y sin romper la poca conformación del reborde. Vamos a levantar el colgajo y vamos a poder observar, ¿no? Cómo tenemos que limpiar esa zona. Fíjense, yo ahí en la tomografía tenía tabla vestibular. Acá
levanto el conejo y no tengo absolutamente nada. Entonces tenemos que limpiar totalmente ese reborde, ¿no? Yo sí tengo un protocolo de colocar tetraciclina en esa zona donde había una infección crónica, por supuesto para nada aguda, y vamos a tener que conformar el alodge o la perforación de mi implante lo más palatino posible, ¿no? Por eso ahí vamos a hacer primero los 2 implantes distales y luego el implante del medio. ¿Mm? Seguimos con el protocolo de la perforación para colocar, vamos a colocar 2 implantes de 3.5, 3.8 de plataforma y un implante, por suerte ya en ese momento teníamos el implante de 3 milímetros de diámetro, que en ese momento era el implante de menor diámetro del mercado, y lo vamos a colocar como parte del implante del 3.2. Ahí vamos a ver la perforación. Vemos ahí cómo estamos instalando el implante en el 2.1. Luego en el implante 2.2. Fíjense que no tengo ningún tipo de pared. Ahí el asistente me estaba separando mal. Lamentablemente no se puede observar muy bien. Pero fíjense que el implante en el 2.2 va a quedar prácticamente totalmente desnudo, calato, como se dice, ¿no? Lo cual voy a tener que rellenarlo totalmente con mi biomaterial. Vamos a insertarlo. Fíjense cómo me queda la altura, 2.1, 2.2, y ahora vamos por el 2.3. El implante. Y ahora lo que más nos llama a esta charla, ¿no? A ver, ¿cuánto tengo? Fíjense, ese defecto era prácticamente de 30, de 20 y pico de milímetros. Entonces vamos a utilizar la membrana más grande. Siempre ahí no hay que escatimar, no quiero usar la de 1 por 1, no, la de 1 por 1 no me va a servir para nada. Entonces vamos a utilizar la membrana más grande. En este caso ahí tapamos, siempre lo que digo, tapamos los implantes para poder colocar el biomaterial. ¿Por qué? Porque si no se me va a meter todo ese biomaterial en la conexión y luego va a generar un gap o no me va a dejar poner ese tornillito de cierre o el tornillo. Entonces ahí vamos viendo cómo colocamos el biomaterial, lo colocamos con esa espátula, con la Allegra-Molt. En este caso vamos compactando, voy separando con el pinza de Adson, ¿no? Voy colocando todo ese relleno. Se puede ver cómo va sangrando, esto va a ser favorable para el paciente. Voy compactando, fíjense cómo se puede observar al compactar con una gasa todas las partículas del biomaterial, ¿no? Que en este caso estamos usando un biomaterial de micropartículas, y el relleno que lo estamos llevando previamente hidratado con solución fisiológica, ¿no? Seguramente van a hacer miles de preguntas de PRF, LPRF, PR. Yo realmente no lo utilizo para estos casos de regeneración, ¿no? Fíjense, sí favorece muchísimo a lo que son la regeneración del tejido blando, pero sinceramente para generar más hueso, a mí realmente no tengo datos sobre eso. Estoy retirando un poquito hacia palatino para poder poner la membrana como un sobre, ¿no? Fíjense cómo trato de colocar que sobre relleno a casi más de 1 gramo, por supuesto el frasco más grande, para que sobre siempre tiene que sobrar. Recuerden que de esto un 70% lo va a aceptar mi organismo, siempre digo el 100% nunca, ¿no? Y fíjense la membrana, grande como una hoja de dibujo, número 5, A5, no, A4, no, A5, la más grande tenemos que utilizar, y cómo voy a colocarla, voy a ver cómo la tengo que compartimentar, recortarla y utilizar todos los elementos que yo recorto para colocarla por encima de esto. Y acá en este caso yo la voy a sostener, no con ninguna chincheta, porque como la paciente no quería ninguna otra intervención, es más, se negó luego a la intervención de injerto de tejido blando, por lo cual tuvimos que hacer una rehabilitación con encía con porcelana rosada, ¿no? Por una paciente naturista y que no quería cortarse su paladar. En este caso tuvimos que fijarla con el cover del mismo implante. Entonces vamos a observar cómo la membrana, en ese caso, fíjense, de forma trapezoidal, ¿no?
Ahí la tengo de forma trapezoidal, la estoy colocando con su base mayor hacia la parte superior y la base menor hacia, ¿dónde? Hacia los implantes. ¿Se ve? Ahí se ve mi cabeza, ¿no? Ahí ya terminó el video, ya estamos suturando. Entonces vamos a ver finalmente cómo colocamos la membrana. Fíjense hacia el fondo de surco, cómo vamos separando y colocándola, ¿no? Ahí me estaban separando mal. Como digo siempre lo importante que es para tener registrado, aparte de para hacer una buena cirugía con un buen asistente, ¿no? Y entonces ahí está la paciente con toda la sutura, ¿no? Fíjense que hay una depresión, ahí no se pudo regenerar tanto en altura porque esto era realizado en una sola fase, los implantes, y vamos a ya ahí los implantes cuando estamos rehabilitando. Fíjense que ahí tenemos ya los pilares y la paciente cuando viene al control después de más de un año, es lo que a mí me interesa que ustedes vean, es el grado de aceptación que tuvo ese biomaterial, tanto por el cuerpo de la paciente, ¿no? Como el relleno propiamente dicho. Vamos a ver que están los 3 implantes totalmente estabilizados, con hueso hasta el cuello del mismo, ya rehabilitados, y podemos ver en ese corte axial cómo se regeneró todo ese defecto que yo tenía. El defecto de la falta de una de las paredes, ¿no? De la pared vestibular, recuerden que era un defecto de 2 paredes que tenía ahí el implante, estaba totalmente la panza del implante totalmente al aire. Fíjense que en ese, lo importante que es en un buen corte, una buena adquisición de la tomografía, porque se puede observar que es totalmente grisáceo. Eso que es totalmente grisáceo blanquecino es que el hueso es duro, no es un hueso medular, es un hueso de una muy buena consistencia. Y fíjense ahí estos cortes, estos registros realmente me aseguran lo que es un muy buen material, ¿no? La formación de toda una pared vestibular del implante, ¿no? Y esto no es que yo le estoy diciendo, no, compren este producto porque bueno, sino porque al tomar al año y 4 meses una tomografía de esta paciente ya rehabilitada, ¿no? Y en controles de cada 6 meses que le hacía, ¿no? Tengo una cortical vestibular, lo cual realmente a lo que tengo acá a la derecha de la pieza 2.1, ¿no? Que no tenía prácticamente cortical vestibular, y cuando yo extraje esa pieza, eso no existía, ¿no? Porque luego pasó un tiempo. Fíjense acá cómo tengo totalmente regenerado, ¿no? Gracias al biomaterial, gracias a este que es un injerto humano, ¿no? De baja tasa de reabsorción, y a la compartimentación de esa membrana, que va a tardar aproximadamente más de entre 24 y 36 semanas exactamente de reabsorberse, me crea, ¿no? Toda una barrera oclusiva para que se regenere el hueso, ¿no? Como hago la comparación en un horno de cocción o en una pachamama. Ahí tenemos el implante 2.2, fíjense que es el implante de menor diámetro, ese implante de 3.0 que tengo. Sí, en este momento, si usted me pregunta, sí lo hubiera colocado un poquito más palatinizado, ¿no? Sí, una posición 3D mucho más favorable para la rehabilitación. Pero fíjense cómo tengo toda una pared vestibular que no la tengo en el corte tomográfico previo del 2013, en este caso, del 2014 creo. Y finalmente la pieza que estaba en el 2.3, el canino, fíjense que tengo finamente una capa vestibular. Ese es el más angulado, el implante más desfavorable, en posición más desfavorable protésica que se colocó, pero que sí tengo toda una cortical vestibular que me está protegiendo ese implante. ¿No? Entonces, a los cortes axiales se puede observar cómo tengo alrededor de mis implantes realmente totalmente rodeados por hueso, cosa que no se observó durante la cirugía, ¿no? Ahí podemos observar, a ver si no tengo fotos de la cirugía, pero en el video se puede observar perfectamente. ¿No? Bueno, yo creo que hay bastantes preguntas, bastantes dudas, entonces como ya vamos para 1 hora y media más o menos de
la presentación, sí quedaron muchos casos para poder observar. Y antes de que se vaya la mitad de la audiencia, vamos a hacer la presentación de las preguntas que quieren hacer, que voy a ver ahí en el chat, ¿no? Hola, Magledis, te paso Sí, la doctor. posta de la presentación para que me hagas las preguntas de los doctores, mientras me preparo un mate. Listo, doctor. Comenzamos con la pregunta del doctor Víctor. En regeneración ósea vertical, ¿después de cuánto tiempo se retira la membrana no reabsorbible? Bueno, no hablamos de membranas no reabsorbibles, en estos casos son con membranas reabsorbibles, ¿no? Pero la membrana no reabsorbible tiene que dejarse aproximadamente, va a depender de cada clínico. Por ejemplo, hay dos grupos de estudios muy grandes en regeneración ósea vertical, del doctor Meda y del doctor Pirgallo, que ambos fueron a Perú y también vinieron acá a Argentina, hacen muchos cursos, y cada uno tiene un protocolo de retiro, tengo entendido, totalmente diferente, pero no puede ser menor a 6 meses. No puede ser menor a 6 meses. A partir de los 6 meses, por supuesto, cada uno va a depender de cada uno. ¿Qué Perfecto. material El qué doctor material? José. Sí, Vamos discúlpame. a seguir en orden, doctor. Dale. El doctor José Carlos luego pregunta, ¿toda regeneración vertical requiere membranas no reabsorbibles? Bueno, va a depender, eso depende bastante. En este caso, por supuesto, hubo una regeneración vertical, ¿no? Y no hubo mucha regeneración vertical, pero sí hubo bastante regeneración horizontal. Y fue realizada en ambos casos, en los dos casos que mostré, con membranas no reabsorbibles. Todo va a depender de la compartimentación y todo va a depender de evitar el colapso de ese relleno, ¿no? Pero sí, toda regeneración vertical, yo creo que sí. En la poca experiencia que tengo en la regeneración vertical, sí vamos a tener que utilizar membranas no reabsorbibles, membranas de teflón que requieren una segunda entrada para retirarlas. Generalmente mis pacientes son bastante reacios a una segunda cirugía, ¿no? Por eso, siempre trato de hacerlo todo en un solo paso, pensando en la morbilidad de ese relleno, no volver a abrir para no generar un trauma nuevamente a ese paciente, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias. El doctor Víctor pregunta qué biomaterial está empleando en ese caso. Bueno, los biomateriales ahí los puse. En ese caso utilizamos la Memlock, la membrana de BioHorizon, y el relleno, el biomaterial de BioHorizon, que es ay, qué vergüenza. Es el Mineros. Mineros, es el Mineros en este caso, ya lo había dicho. Es el Mineros y es un aloinjerto, es proveniente del humano y tiene una tasa de reabsorción lenta, por lo cual en este caso fue realmente muy, muy, muy exitoso. Perfecto, doctor. El doctor José Carlos pregunta lo siguiente, ¿se puede dejar el biomaterial y la membrana sobre la tapa de cierre del implante sin problemas o debe evitarse? Hay No, colegas que realizan reabsorción en zonas con infección aguda o crónica. ¿Cuál es su opinión? bueno, vamos a partir de entonces esa Bueno, y son pregunta. varias preguntas. Claro, sí, obvio, por Sí. supuesto, si lo podés dejar por encima de la tapa de cierre, pero mejor. Yo ahora, estos son casos del 2013-2014, yo ahora lo hago así, yo pongo el hueso y tapo todo. Trato de no fijarlo, ahí yo lo estoy fijando con la tapa del implante, pero si yo puedo generar una regeneración vertical por encima de la tapa del implante, después lo sacás ese hueso, después con una fresa o con una trefinita o con cualquier instrumento, retirás el hueso que está arriba, pero a mí
me encantaría que crezca hueso siempre arriba de la tapa del implante. Por supuesto, sería algo muy beneficioso eso. Y hay La colegas otra que también... parte era, exacto, qué opina de los colegas que realizan reabsorción en zonas con infección aguda o crónica? ¿Cómo que realizan reabsorción en zonas? El doctor dice que tiene colegas que realizan Bueno, pero eso reabsorción no hay que decir, no hay que decir lo que hacen los demás, eso está mal. No tenemos que decir lo que hacen los colegas. Pero, no, no se puede hacer nada con infección aguda. Con infección crónica, por supuesto. Con infección aguda es que hay, como digo, hay pus, hay una sustancia purulenta y eso va a producir, está comprobado en todos los últimos consensos, salvo en 1 o 2 casos que no pasó nada, de todos los análisis que se hicieron, los metaanálisis, te puede producir, te produce el fracaso de todo el procedimiento. Imagínate si pusiste ese implante, membrana, hueso, o sea, gastaste como $600 ahí de materiales y después se va todo al demonio, ¿no? Como quien dice, hablando mal. No hay que usarlo nunca. Cuando yo veo un caso así, como en este caso de la paciente que había venido con esas 2 piezas que tenían fractura, ahí, si viene con un proceso agudo, vos lo cronificás. ¿Cómo lo cronificás? Le das una terapia antibiótica, le das antibiótico, le decís, venga dentro de 6 días que hacemos el control, siga tomando el antibiótico, 7 días, le damos un buen antibiótico para que cronifique esa infección, y al momento de la cirugía, si vos programaste la cirugía, todo, y sigue teniendo pus, cerramos todo, señora, vaya a su casa, siga tomando el antibiótico, y volvemos. Si sigue la materia purulenta, es porque hay que hacer un antibiograma y hay que ver que le estás dando por ahí un antibiótico al cual la paciente tiene resistencia. No, me ha pasado que le daba clindamicina, antibiograma, y la paciente tenía una cepa resistente a la clindamicina. Cambiamos el antibiótico. ¿No? Pero si el proceso está crónico, como en los casos donde vos haces una extracción y se viene el proceso apical, ¿no? con la raíz o con la pieza dentaria, perfectamente, mediante un curetaje, limpieza de la zona, podés hacer y ¿cómo se llama? La perforación gradual va a eliminar cualquier otro resto del quiste que quede ahí. ¿No? Pero sí se puede hacer con un proceso crónico, por supuesto. Listo. El Sí. doctor Alfredo Izquierdo dice, membrana que sea lenta o de reabsorción rápida. Bueno, yo prefiero que sea reabsorción lenta, como todo proceso tiene que reabsorber. Hay dos membranas, hay varias membranas, hay otras que se reabsorben, que son parecen una agua viva, una malagua, es una telita de cebolla o es una babita en cuanto uno le hidrata, ¿no? O hay que llevarla seca a la boca, que es un cartón, y cuando la pones en contacto con la sangre del paciente se hace toda una baba que se despedaza, y no podés ni siquiera fijarla con el cover del implante. Esas son de reabsorción muy, muy rápida, ¿no? Cuando son de colágeno prácticamente, de trombina bovina o de un colágeno que se reabsorbe muy rápido, se babosea mucho. ¿No? Los que son de colágeno entrelazado, o hay un interlink de colágeno entrelazado, esas son las que se reabsorben en más tiempo, ¿no? Entonces, como te digo, es como si fuera una pachamanca, dejás todo ahí cerrado y que se cocine todo. A vos lo que menos te tiene que interesar es acelerar el proceso, ¿no? Vos tenés que compartimentar y tenés que dejar totalmente oclusiva. Oclusiva significa tenés que dejar esa zona que vos querés regenerar, que aparte de todos los procesos externos de la encía, que no toque el colgajo. Por supuesto, otra de las cosas que no dijimos, está totalmente mal hecha, es de la creencia que hay de que el periósteo del colgajo, la parte interna del colgajo, es la mejor membrana, ¿no? Que decían muchos clínicos que realmente eso produce la epitelización o la invaginación de tejido blando, ¿no? De conectivo de epitelio por todo el relleno óseo y desaparece, se te termina encapsulando todo.
¿no? Pero yo prefiero las membranas intermedias, ¿no? Prefiero ni la totalmente reabsorbible, ni la que se reabsorbe muy rápido, ni la que es no reabsorbible para estos procedimientos precisamente que son de simultáneos, que son de implante con relleno óseo, ¿no? Me gusta que son de reabsorción lenta, como la Memblock, que me dio muy buenos resultados, como en estos casos. Y de reabsorción lenta te favorece a que la invaginación de los vasos del periósteo o del conectivo a través de esa membrana vaya haciéndose gradual, ¿no? Entonces vayan los vasos realmente regenerando toda esa zona y hasta que se forma, como podemos ver en este caso, una cortical y un interconectivo. Y la cortical, ahí un periósteo perfectamente conformado. ¿Está? Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta. En caso de membranas reabsorbibles y no se logre el cierre en primera intención, ¿se puede Ah, dejar esta expuesta? ahí tenemos esto. Ahí no sé si se ve, pero precisamente vamos a ir a lo que es las complicaciones, que eso es lo que vamos a hablar la próxima, ¿no? Una de la complicación y que se produce en el fallo total del tratamiento es precisamente la exposición de la membrana por dehiscencia, por mucha tensión del colgajo y exposición de la membrana. Generalmente cuando se expone la membrana se produce la infección de esta, ya sea no reabsorbible como sea reabsorbible. Y en ese caso, cuando se infecta, hay que retirar todo. Membrana, relleno, ojalá que no se tenga que retirar el implante, pero esto se produce, y ahí se ven dos fotos, por ejemplo, de la exposición tomada de bibliografía, donde se produce el fallo de este tratamiento. Se pierde particulado, se pierde la membrana, se expone. Generalmente cuando hay una pequeña exposición, si vos podés medicar y podés colocar ahí un gel de clorhexidina y controlar al paciente todos los días que vaya a tu consulta, perfecto. Pero esto pasa realmente en la fantasía, nada más, que el paciente vaya todos los días al consultorio, ¿no? Entonces, generalmente en estos casos, donde se produce la dehiscencia del colgajo por mucha tensión, cuando el paciente se está levantando, mirando lo que le hicieron, o llega a la casa y le dice, ay, mirá lo que me hicieron con las amigas, come, mastica, y se toca a ver cómo está, a ver si está duro, ya el huesito, y se toca así los pacientes. También ha pasado, ¿no? El paciente, sí, porque acá siento, acá, y eso es lo que no. ¿Cómo le explicas a Hay pacientes que entienden, hay pacientes que no entienden. Hoy en día la idiosincrasia del paciente dejó de ser paciente, pasó a ser más un cliente, ¿no? El cliente siempre quiere que el producto, como un termo que compra o un celular, quiere que funcione, y si no te hace problemas. Y generalmente no te dice el paciente que se le cayó el celular y que por eso ya no funciona más, ¿no? Generalmente cuando se produce esto hay que retirar todo y realmente hay que colocar todo nuevo. ¿Está bien, Magledis? Ok, doctor, eso le da respuesta a esta pregunta también del doctor. Ya la respondió, pero igual la voy a decir. Si el tratamiento fracasa y hay secreción purulenta, ¿se debe retirar todo? Ya lo Sí, respondió, doctor. sí, sí. Entonces tenemos la siguiente. ¿Se puede regenerar sobre un sitio No, previamente no. regenerado? Previamente regenerado, claro. En este caso, a ver, ¿dónde está? La pregunta. ¿Cómo se puede regenerar sobre un sitio previamente regenerado? Bueno, en este caso de la paciente del implante unitario, ese ya está, ahí supuestamente le habían dicho a la paciente que estaba regenerado, pero no sé qué material le habían puesto. Yo no encontré cuando abrí ningún tipo de partícula, por lo cual se había reabsorbido todo. Si le habían colocado algo o le habrán colocado una esponja de colágeno o un material colágeno. Había un material que se utilizaba mucho en aquel entonces, que era el colágeno bovino brasilero, y se reabsorbía todo, ¿no? Pero sí, claro, obvio, se puede regenerar sobre un sitio previamente regenerado. Claro, primero tenés que hacer perforaciones, tenés que aflorar
médula del paciente, un sangrado medular para poder regenerar nuevamente en esa zona. Estos son como en estos casos que se producen una regeneración en etapas. Lástima no pude mostrar un caso de un injerto en bloque de mentón con implantes BioHorizon, pero bueno, para otra próxima vez sí podemos hacerlo. Injerto de tuberosidad, bueno, una de las cosas que no dije que en el autoinjerto, una de las clasificaciones que tenemos de autoinjerto, el autoinjerto del paciente se consideró durante mucho tiempo el gold estándar porque es osteogénico, es osteoconductor, osteoinductor, pero es el de mayor tasa de reabsorción que tiene. ¿Qué significa esto? Se reabsorbe más rápido. Por eso siempre el injerto propio del paciente, saques de tuberosidad, por ejemplo, ahí tenés que usarlo en un blend, ¿no? Como acá así como es el pisco acholado, que es un blend de varios piscos, y acá nosotros tenemos nuestro blend de Malbec y de Tanato o de Bonarda y Cabernet Sauvignon, tenés que mezclarlo, ¿no? Entonces decís que es un Cabernet, tenés el hueso de tuberosidad del paciente, pero tenés que tener un Malbec que va a ser el aloinjerto, ¿no? El mineros o hueso bovino o hueso, un senoinjerto, por ejemplo. Siempre rellenarlo. Pero el hueso de tuberosidad del maxilar, tenés que recordar que en la clasificación de calidad ósea, ¿no? Es un hueso tipo 4, la tuberosidad. Es el hueso más esponjoso que tiene mayor capacidad osteogénica, pero tiene poca, ¿no? Poca fuerza, ¿no? Tiene poca estructura cortical, poco trabeculado. Entonces, eso te va a servir para rellenar un poquito y darle capacidad osteogénica, osteoconductiva y osteoinductiva a tu relleno propiamente dicho, ¿no? Pero nunca solo el biomaterial. Por ejemplo, el protocolo de Busser, que lo vamos a ver en otra charla que va a ser sobre implantes post-extractivos, quizás en otra semana. Si sigue la cuarentena medio año más, vamos a tener charla para todas las semanas, si me dan pie para eso, pero el gold estándar tenemos que colocarlo en contacto con el implante, ¿no? El protocolo de Busser dice eso, colocar el autoinjerto en contacto con el implante y arriba un biomaterial de baja tasa de reabsorción, ¿no? O directamente en contacto con el implante, hueso propio del paciente con el hueso artificial o el hueso en frasquito. En este caso, que utilizamos en todos estos casos, utilizamos un aloinjerto humano, ¿no? Particulado, que es la parte mineral, búsquenlo en la bibliografía de BioHorizon, el mineros, que es hueso cortical y esponjoso, obtenido de hueso humano, ¿no? Y tratado, por supuesto. Si el tratamiento fracasa y hay secreción purulenta, se debe retirar todo. Sí, ¿qué opina de la tuberosidad? Bueno, de la tuberosidad, como te dije previamente, si tenés un segundo o tercer molar, es imposible sacar de tuberosidad. Pero si tenés una zona de déntula en la tuberosidad, te referís a la zona de la tuberosidad, aparte de que tener muchísimo cuidado porque se encuentra en la fosa arterial-maxilar, ahí. Entonces no podés agujerear mucho porque te vas a llevar la maxilar interna. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, Magledis, en la otra la leo, dice, ¿qué decisión toma cuando se pone un implante biomaterial o biomaterial posteriormente el implante o a los 6 meses? Bueno, en este es un caso, son dos casos, los dos casos responden tus dos preguntas. En el primer caso que mostré, primero puse el biomaterial y luego el implante. A los, creo que 7, 8 meses volvió la paciente, pero por una condición que la paciente vivía en provincia, ¿no? Vivía en el norte de Perú y tenía que venir a ir a Lima a colocarse el implante. Pero si no, a los 6 meses. Cuanto más tiempo se demora en colocar el implante, va a comenzar una fase osteoclástica. O sea, mi cuerpo lo va a encontrar eso como un material que no tiene ninguna base ni de implante ni de pieza dentaria. Entonces se comienza a reabsorber eso. Lo mismo, peor pasa con los autoinjertos. Si yo coloco un injerto de mentón, lo tengo que activar. Activar se llama colocar el implante en 5 o 6 meses, porque si no, yo tengo un caso donde la paciente le colocamos un injerto de mentón. A los meses vino, estaba embarazada, tenemos que esperar más de un año, el injerto se reabsorbió totalmente, prácticamente. Sí.
Ya, ¿Qué decisión toma seguimos cuando con pone el la... implante, biomaterial o biomaterial posteriormente el implante? Bueno, eso lo habíamos puesto. Bueno, saludos a Rodolfito desde el Cusco. Jacqueline Mendoza Medino. ¿En qué casos usa tejido obtenido del paladar? No, como membrana, jamás el tejido del paladar. El tejido del paladar es para dar volumen a los tejidos blandos. Y en estos casos siempre lo hubiera colocado. Hoy en día el protocolo, estos casos son de bastante data, y el primero tenía muy buen tejido queratinizado, el segundo no, pero siempre se coloca hueso, membrana y tejido del paladar, ¿no? Pero como membrana, nunca. Diferentes, por ejemplo, el Aloderm, que tiene la casa BioHorizon, para en lugar de utilizar tejido del paladar, utilizar esto como relleno de tejido blando. Jacqueline Mendoza también me pregunta si he utilizado fosfato tricálcico. Claro, sí. Beta-fosfato tricálcico, pero tiene una tasa, del mercado es el que tiene menor, mayor tasa menor tasa de reabsorción, o sea, prácticamente no se reabsorbe. Y si me preguntás cuándo lo utilizaría conjuntamente alrededor de un implante, pero previamente muchísimo hueso propio del paciente, porque esto se va a mantener como un armazón, como es solamente esto conductor, ¿no? Y quedarían, se observan muchos bolitas como si fuera popcorn o si fuera pochoclo alrededor de la zona donde vos regeneraste, se observa mucho que sale por el tejido blando. Yo hace muchísimo que no utilizo fosfato tricálcico porque la verdad prefiero utilizar un seno injerto o un alo injerto que me dio muy buenos resultados el alo injerto. ¿Se puede utilizar PRF? Ya sabía que me iba a utilizar esta pregunta, yo lo utilicé pocas veces. El PRF, el PRP, el plasma rico, IPRF, LPRF es un boom, está muy de moda, se venden muchísimas centrifugadoras sobre esto. Siempre que lo puedan utilizar, tienen una centrifugadora a mano, utilícenlo, porque la recuperación del tejido blando y como coadyuvante para llevar el relleno a la boca, los van a ayudar muchísimo. Por ejemplo, se hace el STEC, nosotros en el posgrado hicimos una prueba con esto, ¿no? Con el biomaterial se lleva como si fuera un bistec, como si fuera un churrasco, ¿no? Como si fuera un bife, todo el biomaterial con el PRF, y se puede llevar y se mantiene muy bien en la zona, ¿no? También se utiliza muchísimo para rellenos de seno maxilar, pero siempre como coadyuvante del biomaterial, un biomaterial de tasa de reabsorción lenta y siempre también en compañía de hueso propio del paciente, de ser posible retirar, ¿no? Reemplazo, como el PRF como reemplazo de las membranas, yo diría que tiene una reabsorción muy rápida el PRF, es fibrina, ¿no? Entonces siempre usarlo como coadyuvante. Salvo que el defecto sea una dehiscencia muy pequeñita de una o dos espiras del implante. Si no, siempre membrana. Nunca solamente la membrana de PRF sola. ¿Mm? Y para preservación de alveolos, siempre el PRF que se puede utilizar, siempre. Pero la membrana de PRF, en lugar de una membrana, yo realmente miren los buenos resultados que tengo longitudinales y ya esto tiene más de 5 años en boca. Siempre los obtuve con membranas reabsorbibles, ¿no? Y membranas no reabsorbibles, tengo casos menos longitudinales, pero siempre, siempre la membrana de PRF como coadyuvante de la membrana no reabsorbible, ¿no? A ver si nos quedamos con alguna pregunta en el tintero. Magledis. No, todas las preguntas están... hay una nueva. Una última. El doctor Alfredo está full. Me parece bárbaro. Como sabe si coloca un Sí. implante biomaterial o en otro caso biomaterial y posteriormente el implante, como vimos en el primer caso, ¿por qué no puso implante? Porque lo mostré. ¿Por qué no puse el implante el biomaterial? Porque no tenía un sitio, vamos a verlo,
no tenía el sitio donde podía tener anclaje primario del implante. A ver, acá está. No tenía un buen reborde, fíjate. ¿Se observa ahí? Ahí está. No tenía un buen lugar para que se pudiera anclar mi implante. Entonces yo ahí, ¿qué iba a querer tener? Tener un buen sitio para tener un buen anclaje inicial del implante. Yo ahí, el sitio estaba tan blando, tan arenoso, que realmente no me daba buena espina de poner todo en un solo procedimiento, sinceramente, ¿no? Las imágenes tomográficas ya me lo decían, fíjense ahí que había defectos de fenestración, defectos de licencia totalmente. A este corte no tenía prácticamente nada de hueso en el reborde, y cuando yo abrí, fíjense, acá esto si se hubiera fracturado, toda la cresta, si bien era de hueso cortical, lo más probable es que a la segunda perforación no me hubiera soportado seguir perforando, y acá me tengo totalmente un vacío. Ahí no hubiera podido tener, fíjate que tiene un implante de ahí que coloqué de 13 milímetros, se hubiera quedado en el aire prácticamente al aire, me quiero referir no como los implantes del segundo caso, sino que no hubiera tenido un buen anclaje y hubiera quedado todo fofo. El implante ahí, al no tener un buen anclaje inicial, hubiera fracasado, y hubiera fracasado conjuntamente con los tres materiales: el material de relleno óseo y el material de la membrana, ¿no? Entonces, cuando yo veo un defecto así totalmente desfavorable de muchas paredes, se hace la regeneración en etapas, como dije anteriormente. Primero el relleno y luego coloco el implante. O sea, yo primero prefiero, a ver, si fracasa el relleno, bueno, después coloco otra vez relleno, o después coloco el implante y el relleno. Pero lo que me hace tomar la decisión esta es ver si realmente lo acepta la paciente, si el relleno es tomado por la paciente, para después poner el implante. ¿Se entiende entonces por cuál es la diferencia de colocarlo primero? Todo depende de la demanda del paciente. No siempre, por ejemplo, el timing de colocación de implantes post-extractivos está totalmente comprobado hoy en día, que es con los tejidos blandos cicatrizados. O sea, más de 6 semanas. Pero muchas veces el paciente te demanda que lo coloques en el primer momento, cuando haces la extracción y colocación del implante. Para eso tenés que tener un montón de factores, como en este caso no iba a colocar el implante si yo no tenía un terreno y una cantidad de ósea suficiente para tener un éxito del implante a corto y a largo plazo, ¿no? Listo, doctor. Por el momento no veo más preguntas. ¿Alguna otra pregunta de parte de los doctores que están presentes todavía? A ver si hay alguna otra pregunta. Si no, saludar a todos los colegas de Argentina, Perú, de Centroamérica, de Ecuador, que están presentes, de Chile. Alfredo, ¿qué procedimiento hace si al momento de colocar el implante entra con un torque pobre, lo saca y pone material o pone un implante? No, en este caso, como te dije, no, ya tomo la decisión de no colocar el implante si yo veo que el sitio no me lo va a aceptar. Por supuesto, eso es un procedimiento de rutina. Un implante más grueso siempre se llama un implante de rescate. Si vos colocás un implante de un diámetro y no tenés suficiente torque, se coloca un implante de mayor diámetro. Pero bueno, por suerte nunca me pasó de tener que gastar 2 implantes en este caso. Pero si colocaste un implante de menor diámetro, no puedes ir a Manuel o a Maglés ahí, tomá, todo manchado de sangre. No tuve suficiente anclaje inicial, así que no usé el implante de 3.8, puse el implante de 4.6, así que no te lo pago. No, lo lamento. En ese caso vas a tener que pagar los 2 implantes. ¿O no es así, Maglenis?
O Manuel, que me cobran todo. Hello, hola. Así que Doctor, creo que Alfredo, ya no tenemos más Alfredo preguntas. Izquierdo, ahí espero haber respondido tu pregunta. Acá, no sé si me estoy dejando entender. Torque pobre no es lo mismo que un anclaje inicial. Si vos no podés registrar el torque, que ya está mal hecho, registrar el torque con un torquímetro, ¿no? Que para eso está el hostel hoy en día, pero seguimos usando clínicamente el torquímetro, pero por ahí el torquímetro no te registra 10 newtons, y 10 newtons es la fuerza que tiene un brazo flaquito como el mío, por ahí, ¿no? Diferente es si no tenés anclaje inicial o movilidad del implante. Si el implante tiene movilidad, ahí lo tenés que sacar. Pero si el implante tiene anclaje inicial, si vos lo pudiste haber puesto con la mano, pero que el implante no siga girando o no se mueva lateral y verticalmente, el implante lo dejás. Y esperás que la biología haga su paso, ¿no? Y que logre su integración al hueso. Gracias, doctor. Bueno, creo que ya pasamos la hora y media, ya para 2 horas vamos. Sí, vamos para 2 horas, doctor. Ya pasamos a despedirnos. Bueno, bueno, a cuidarse, como digo siempre, a cuidarse en esta cuarentena. Esperemos que, bueno, que sea gradual ahora a partir del 12, tanto allá en Perú como acá en Argentina, es hasta el 12 de mayo. Así que bueno, a seguirse cuidando, a atender urgencias, como estamos haciendo todos. Todos estos procedimientos de implantes los vamos a tener que dejar para después de la cuarentena, lamentablemente y económicamente, ¿no? Así que bueno, agradecidos con todos. Muchas gracias por su preferencia. Muchas Chao. gracias a todos de parte de BioHorizons Perú y de DEN Pharmaceutical. Agradecidos con usted también, doctor Facio. Gracias a ustedes por aceptar en estas charlas. Y saludos a toda la familia de Biohorizons de Perú, de Argentina, de Oriental y de todos los países de Latinoamérica también. Próximamente tendremos el webinar en la página de BioHorizons Perú para los que están pidiendo que le envíen lo grabado. Primero lo revisamos, editamos algunas cositas y lo posteamos en la página para que todos lo puedan observar allí nuevamente.